En este capítulo te invito a conversar sobre la relación que existe entre el ideario martiano y el marxismo. Este es un tema especialmente picante y existen cualquier cantidad de mitos, leyendas, hay una gran nebulosa con respecto a este tema. Existe, por ejemplo, el mito de que hay un volumen perdido de las obras completas de José Martí, en la cual José Martí critica duramente el marxismo en más de una ocasión. Como mismo también existen muchas frases en las redes sociales circulando para afirmar que Martí y el marxismo no tenían nada que ver. Así que en el encuentro de hoy te invito a conversar acerca de una brevísima selección de estas ideas. Pero no hace bien el que señala el daño y arden ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres. Esta es una frase que efectivamente escribió Martí en una de las cartas que envió al director del periódico La Nación de Buenos Aires cuando aún estaba en Nueva York. La escribió en mayo de 1883 y entre los muchos temas de interés que trata en esa carta, habla de la muerte de Carlos Marx. Resulta interesante que esta es una de las frases que más se repiten en redes sociales, sobre todo para defender la idea de que Martí y Marx no tenían nada que ver porque en un tema tan cardinal para el marxismo como era la lucha de clases, no estaban de acuerdo. Esta idea de echar hombres unos sobre otros se ha usado para alimentar esta idea de que Martí estaba opuesto a la teoría de la lucha de clases. La lucha de clase sí es un elemento fundamental de la teoría marxista. Es una teoría que explica que a partir de la comunidad primitiva, a lo largo de la historia de la humanidad, en cada sociedad las personas se han dividido en dos grandes grupos. En un lado están los explotadores, que son los que tienen posesión, propiedad sobre los medios de producción, herramientas, infraestructuras, medios de transporte, capital, y están los explotados, que son los que nos tienen esos medios de producción. Y la idea de que estos dos grupos constantemente están en lucha, unos tratando de mantener el poder que tienen y otros tratando de mejorar su posición, es lo que hace que se produzca el proceso de la humanidad. Es, por ejemplo, lo que hizo que del feudalismo surgiera el capitalismo. Marx es un pensador y político alemán que estudia el capitalismo mientras vive en Inglaterra y describe lo que se denomina los historiadores, los conocedores, como capitalismo clásico, que es el capitalismo inglés. En esa sociedad estaban muy divididas estos dos grupos. Por un lado estaban los capitalistas, los burgueses, y por el otro estaban los obreros, el proletariado. Sin embargo, esta situación que Marx describe para una Europa que está en plena industrialización para el siglo XIX, la primera mitad, no es una situación que se repite en el resto del mundo. De hecho, Marx, de conjunto con Federico Engels y otros pensadores, desarrollan la teoría universal, que es el marxismo, que explica fenómenos universales como la lucha de clases, pero estudia particularmente el caso europeo. Por lo tanto, no tiene sentido aplicar el marxismo como un dogma o como una receta de obrero contra capitalista igual revolución mundial en otros territorios del mundo. Por ejemplo, en Rusia, lo que hizo Lenin con la Revolución Socialista de Octubre no tendría sentido según esta visión dogmática del marxismo, porque de hecho Lenin lo que tenía para unir y para hacer la revolución socialista eran millones y millones de campesinos, porque la clase obrera rusa en ese momento estaba muy subdesarrollada, no tenía la conciencia de clase necesaria. Ocurre algo similar y completamente contrario, ocurre en Cuba, en la Cuba que Martí quiere liberar. Primero, Cuba ni siquiera era un país independiente. Había que pensar primero en dejar de ser colonia de España para pensar luego en cómo regenerar la economía, saldar todas esas taras que habían quedado del periodo colonial para industrializar el país y para luego hablar de los derechos de los trabajadores, de los obreros y de otras clases que pudieran ser explotadas. Martí entendía eso. ¿Tú te imaginas que Martí se hubiera dedicado en el poco tiempo de vida que tuvo a dividir entre obreros y capitalistas, entre campesinos y terratenientes, entre ricos y pobres? No hubiera llegado a ningún lado. La prioridad en Cuba, en el tiempo de Martí, en la realidad de Martí, era lograr la independencia de Cuba. Y si bien Martí unió a todas las personas de todos los estratos, de todos los orígenes posibles en contra del colonialismo, el dominio español, la lucha por la independencia de Cuba y por el proyecto nacional cubano siempre ha sido la lucha en función de las necesidades históricas de los explotados.
Y de hecho, los burgueses, los terratenientes, los intelectuales que se suman a ese movimiento se sacrifican como clase en aras del proyecto de república con todos y para el bien de todos del que hablaba José Martí. Esa idea de compromiso y de sacrificio, esa idea esa noción de la necesidad de la emancipación de los pueblos es algo que tienen en común Martí y Marx. Marx buscó unir a los explotados de Europa y Martí buscó unir a los explotados de América Latina en contra del colonialismo, en contra del dominio de los grandes imperios. Y es algo que tienen en común. Existe un segundo elemento y que también suele usarse para divorciar las ideas de Martí de las ideas de Marx, y es el hecho de que Martí critica muy duramente el movimiento huelguístico que se produce en Estados Unidos a mediados de la década de 1880. Si bien no existen muchas frases de estos textos, de estas críticas, circulando en internet, lo cierto es que más de una investigación se ha hecho tratando de basar en estos primeros textos que Martí hace sobre esta cuestión el hecho de que Martí critica al marxismo, no tiene nada que ver con Marx y de hecho no se identifica para nada con las huelgas, con el movimiento de los obreros en ese periodo. En ese año 1886 se produce el 1 de mayo una gran huelga general en la ciudad de Chicago, que era uno de los nodos del anarquismo de la época, una ciudad de rápida industrialización donde los obreros estaban reclamando sus derechos, entre ellos el de la jornada de 8 horas. Luego, producto de esa revuelta, se declararía el Día Internacional de los Trabajadores. Pero el hecho es que en ese mayo se produce una explosión, mueren policías, aumenta la represión contra el movimiento huelguístico y terminan siendo sancionados y muertos 8 obreros, la mayoría de origen alemán. Martí critica mucho el hecho de que estos obreros se hayan rebelado y hayan usado estos métodos violentos para alcanzar sus objetivos, para alcanzar las reivindicaciones que buscaban. Y esta crítica es la que es usada normalmente para decir que Martí no se solidarizó con los obreros, sobre todo no creía en las ideas que tenían estos obreros. Y es fácil pensar eso si solo leemos esas críticas de ese primer año, 1886, porque Martí de hecho dice con todas las palabras que iracundos, que malditos, que pena que hayan venido de Europa cargados de odio y de sentimientos reprimidos a corromper la sociedad norteamericana, a corromper la sociedad americana. Muchos de esos obreros sí eran de origen europeo, pero el hecho no es ese, el hecho no es que Martí hizo la crítica, sí la hizo. El hecho es que los que intentan usar ese elemento para divorciar definitivamente al Martí del marxismo no reconocen, por ejemplo, que Martí cambia radicalmente su posición años después, porque entiende las ideas que llevan a la lucha de los obreros, si bien no compartió nunca los métodos violentos, sí llega a solidarizarse con los obreros y llega a defender las ideas que estos defienden. En segundo lugar, tampoco se habla, por ejemplo, los que dicen que Martí y Marx nada que ver, tampoco se refieren, por ejemplo, a otros pasajes del mismo documento en el que Martí habla de que Marx ha muerto, que espanta echar hombres unos sobre otros, etc. Y son elogios que Martí le hace a Marx. Los podemos encontrar en el tomo 9, junto con el texto de Marx ha muerto, en la página 388. Dice Martí de Marx: es un reformador ardiente, reunidor de hombres de diversos pueblos y organizador incansable y pujante. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. No fue solo movedor titánico de las cóleras de los trabajadores europeos, sino veedor profundo en la razón de las miserias humanas y de los destinos de los hombres. Él veía en todo lo que en sí propio llevaba: rebeldía, camino a lo alto, lucha. Y un tercer elemento que no se suele ver es la identificación que existe entre la denuncia y la crítica social que hace Marx y la denuncia y la crítica social que hace Martí. Ambos, a su modo, en sus contextos y según sus realidades, identifican el imperialismo y la explotación que acarrea el desarrollo de la sociedad capitalista como causa fundamental de las grandes injusticias que están dividiendo y desequilibrando el mundo. Por eso, esta idea de que existe un tomo perdido de las obras completas, en las cuales Martí critica largo y tendido al comunismo y al marxismo,
En mi opinión, yo creo que no debería tomarse al pie de la letra. Es cierto que hay tomos que no existen, que se pierden de una edición a otra, porque durante años, durante décadas, desde el siglo pasado, se han estado editando las obras completas de José Martí. Y me pongo a relacionar estos elementos y luego me resulta muy difícil creer que efectivamente existe este tomo perdido dedicado, sí, porque la bola va creciendo. Primero era un tomo perdido y después era un tomo perdido donde había obras de Martí criticando al marxismo, y después era un tomo perdido dedicado entero a obras de Martí criticando al comunismo. En fin, esta existencia del tomo perdido yo creo que más bien se debe a la reedición de las obras, y no es que haya obras que se hayan suprimido porque no les conviene al discurso oficial o algo así, sino porque cada año que pasa se redescubren nuevas obras, se descubren que obras que se tenían contempladas no son de Martí o son parte de un mismo texto, etc. Las páginas cambian, la numeración de los libros cambian, y por lo tanto cabe esperarse que la cantidad de tomos varíe. Y lamento ser aguafiestas, pero no hay ninguna razón mística en eso. Es el hecho de que las investigaciones aumentan y cada vez se acercan más a lo que Martí dejó en realidad. Por ejemplo, el tomo de las obras completas que estamos usando en estos encuentros es de 1875, reeditado en 1991, digitalizado en el 2011, y la edición crítica todavía no se ha terminado, ya va por el tomo 25 y se espera que tenga mínimo el doble número de tomos. ¿Eso quiere decir que se han quitado obras? No, quiere decir que han surgido obras, y que las obras que se han quitado es porque se ha descubierto que no eran de José Martí. Al final, creo que se trata de entender a qué nos referimos cuando decimos marxismo. Está el marxismo, el dogma, la casa hecha por europeos y para Europa, pero también está el marxismo que es más como el maletín de las herramientas, que nos permite a nosotros hacer una casa con las características que queramos según las condiciones en las que vivamos. Puede parecer simple, pero es más o menos así. Si estamos hablando del dogma de obrero más capitalista igual revolución mundial, Martí no estuvo de acuerdo con eso, no podía. Sus condiciones, las condiciones en las que vivía no le daban para eso y no le interesaba seguir ese dogma. Pero si hablamos de la manera de pensar, de la manera de elegir y adaptar lo que aprendemos de otros lugares a nuestra propia realidad para transformarla y hacerla mejor, entonces estamos hablando de un punto donde convergen ambos pensadores. Y un ejemplo de ello es la siguiente frase, donde Martí habla de la medicina que necesitan cada uno de los pueblos. Cada pueblo se cura conforme a su naturaleza, que pide diversos grados de la medicina. Ni San Simón, ni Carlos Marx, ni Marlowe, ni Bakunin, las reformas que nos vengan al cuerpo. Asimilarse lo útil es tan juicioso como insensato es imitar a ciegas. Si eso no es marxismo, se parece bastante. Existe un mundo que está caracterizado aún por la gran contradicción que Marx estudió y a la que Martí dedicó todas sus fuerzas por eliminar. Y es el hecho de lo que Marx llama el carácter cada vez más social de la producción y cada vez más privado de la apropiación. O sea, que cada vez más personas trabajan para que cada vez menos personas se aprovechen y se beneficien de los frutos de ese trabajo. Esto quiere decir que mientras mayor cantidad de personas participan de la producción, cada vez son menos cantidad de personas las que logran apropiarse o beneficiarse del fruto de ese trabajo. Esta es una contradicción sistémica del mundo que estamos viviendo hoy. Se ve todos los días y es un mal raigal. Y la única solución radical que tiene es la de la expropiación de los que hoy son asquerosamente ricos por aquellos que no tienen nada que perder salvo sus cadenas.